Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Escribió acerca de objetos volantes no identificados mucho antes de que se convirtieran en un elemento de la cultura contemporánea. Y acuñó el término teletransportación. Se llamaba Charles Fort. Era un escritor y filósofo americano, y se pasó la vida recopilando y catalogando extraños e inusuales sucesos que la ciencia no podía explicar. ¿Era este filósofo de la ciencia un excéntrico o un visionario? El legado de Fort es un colorido y voluminoso registro de estas y otras anomalías científicas. Conocidos ahora como fenómenos forteanos, estos malditos hechos, como los llamaba Fort, todavía siguen fascinándonos y permanecen sin explicar. Escuchamos un fragmento de un documental del año 1995 titulado El legado de Charles Fort. Charles Fort es quizás uno de esos pioneros que luchó contra corriente intentando documentar de una manera científica todo aquello que él identificaba como algo insólito. Por ejemplo, las lluvias de peces o de ranas que hoy están explicadas desde el punto de vista climatológico. Él fue el primero, ¿no?, en hacer esas etiquetas que iba archivando en cajas de zapatos. Él fue el primero también en adentrarse en esas luces extrañas que aparecían mencionadas en autores clásicos que le llamaban tanto la atención y que veía los paralelos, ¿no?, con lo que sus vecinos y otras referencias en la prensa del momento pues tanto le sobrecogió y le atrajo, ¿no?, para crear ese grupo de investigación. A él vamos a dedicar la primera parte del programa, a Charles Fort, este personaje tan carismático a caballo entre el siglo XIX y XX, iniciador de una corriente de pensamiento. Él era filósofo, lo acabamos de escuchar ahora, que ha marcado tanto el devenir de muchas generaciones, ¿no? Y siempre con ese anhelo de ser curioso y de buscar siempre el lado quizás más insólito de la realidad. Pero como siempre será el primer tema en el cronovisor, dentro de un montón de ellos, de un grupo de temas que vamos a tratar en un nuevo programa de Ser Historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, la figura de Charles Fort, uno de esos grandes desconocidos, uno de esos grandes investigadores del siglo XIX que marca un poco el inicio de esa investigación de lo curioso, de lo singular. A él vamos a dedicar el cronovisor aquí en Ser Historia. Hablaremos también de una historia muy desconocida, vivida durante la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos, una historia realmente muy humana de salvación, de humanidad más que de humanismo, que marcó también muchos de esos protagonistas anónimos de la Segunda Guerra Mundial. Viajaremos a la Edad Media, ¿no?, para conocer los problemas entre los reinos de León, Castilla, el Califato de Córdoba. Como siempre, 1 hora y media si lo escucháis a través de Ser Podcast, o 1 hora a través del directo aquí en la cadena Ser. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más. Un placer estar aquí contigo y más hablando de un personaje al que le tenemos un cierto cariño. Pues sí, porque yo te decía que la edición que tengo de El libro de los condenados es la que me regaló mi queridísimo padre Antonio Felice, sacerdote dominico, que además él fundó el grupo Charles Fort, el primer grupo de investigación de fenómenos extraños en nuestro país en la década de los años 60, con gente muy importante que luego han sido, pues uno es catedrático de psiquiatría en la Universidad de Valladolid, otros han sido grandes periodistas en medios de comunicación, que la cadena Ser, por ejemplo, también en Valladolid. Y en definitiva, Charles Fort es uno de esos grandes iconos, iba a decir mitos, no, iconos, ¿no?, porque era un personaje real del mundo del misterio y de esa investigación con mucho entusiasmo y también muy metódica, ¿no? Y tan metódica. Ese que era un bibliotecario aficionado, ¿no?, porque le encantaba meterse entre libros, legajos,
pues periódicos, revistas de todo tipo. Y tú lo has dicho, ¿no? Es un icono, pero también es un iconoclasta. Es un iconoclasta, es un inconformista, fue un creador de mitos, pero también fue un destructor de leyendas científicas. Él estaba muy en contra de la ciencia oficial, de la ciencia dogmática, que no aceptaba para nada este tipo de hechos condenados o malditos o marginados. Entonces, claro, desde ese momento Charles Fort se convierte en un referente, incluso en vida, porque ya sabes que hay personajes que luego cuando mueren son reconocidos. No. Él fue reconocido en vida, también le criticaron, le dieron hasta en el carnet de identidad. Al pelo. Sí, porque sencillamente iba en contra pues del discurso dominante establecido, no solo en Estados Unidos en aquella época, sino también en el resto del mundo. Bueno, pero ha dado pie a ese neologismo que es forteano, es decir, aquellos fenómenos forteanos son un poco los que tienen que ver con su propia investigación, con esa rata de biblioteca que era él, recogiendo información, sobre todo de la Biblioteca Pública de Nueva York, pero también cuando estuvo en Londres en el British Museum se dedicó a hacer lo mismo. Claro, llegó a recoger más de 40.000 fichas. 40.000 fichas de las que tenemos constancia, porque muchas más las destruyó. Esas cajas de zapatos, que me parece, claro, los ficheros de la época. Sí, no reparaba en gastos. Cogía las cajas de zapatos, lo primero que tenía a mano, sus fichitas manuales. Claro, con eso tenía sus gafas, debió perder ahí unas cuantas dioptrías a lo largo de estos últimos años, ¿no? Hasta que publica su libro, ¿no? El libro que le da a conocer en el mundo entero, que es el libro de los condenados, que curiosamente es el único libro traducido al castellano, ¿no? A pesar de que escribió otros 3 más que van en la misma línea. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Charles Fort como ese gran personaje que se atrevió a poner las cosas que normalmente nadie decía, que fue un pionero en muchísimas materias. Por ejemplo, fue pionero en la ufología. Estamos hablando del libro de los condenados, que es de 1919. Ya sabes que la era oficial de la ufología empieza en 1947. Él ya hablaba de ovni, ya se hablaba de civilizaciones extraterrestres, ya hablaba de OPAR, de estos objetos fuera de su tiempo, ya hablaba pues de lo que luego se ha dado en llamar elementos sobrenaturales. Él utiliza también esa palabra sobrenatural, él utiliza la palabra teletransportación. Tiene una teoría que luego la comentaré, porque él no solo se dedica a exponer caso por caso sin coherencia, ¿no? Busca un razonamiento, busca una lógica. Él cree que todo esto obedece a unas causas, pero unas causas que evidentemente por la vía científica no íbamos a encontrar explicación. Entonces él da sus explicaciones. Claro, a partir de ahí pues le llamaron chiflado y le llamaron de todo. Pero lo que es evidente, es indudable, de que sí marcó un hito en este tipo de investigación. Si quieres, pues eso, de periódicos, o sea, no era una investigación que él hiciera entrevistando a testigos, ¿no?, de fenómenos anómalos, ¿no? Sencillamente era recoger cosas que luego muchísima más gente lo ha hecho. Incluso yo he visto libros donde recogen informaciones que él aporta en el libro de los condenados sin citarle. Es decir, es como si fuera una especie de biblioteca que ni siquiera le citaban por si acaso, ¿no? Porque parece que daba poco prestigio decir que lo habían tomado de Charles Fort. Pero hay autores tan prestigiosos como Lovecraft, por ejemplo, que él reconoció que se basó en muchísimos de sus argumentos pues en los hechos condenados que Charles Fort recogía, o la obra que le encumbró y por donde yo empecé a conocer a Charles Fort, y me imagino que tú también, que era La rebelión de los brujos, de Powell y Berger. Entonces, a partir de ahí es cuando se rescata un poco esa figura, sobre todo en el ámbito europeo, y dices, pues tan malo no era. Y cuando empiezas a leer sus libros, es verdad que están un poco desordenados, un poco descabalados, y tiene el orden que Dios le da a entender, y sobre todo el lenguaje socarrón que utiliza, porque claro, él se ríe un poco de la ciencia y se ríe prácticamente de sí mismo. Entonces, bueno, pues eso hizo que en algunos casos entrara bien en ciertos círculos pseudocientíficos, y en otros casos, a día de hoy, todavía le siguen criticando como un fantasmón de mucho cuidado. Bueno, es un personaje que no deja indiferente a nadie, el bueno de Charles Fort. Jesús Callejo, crononauta, ya tenemos delante de nosotros el teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 26 de enero de 1931. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, cuánto movimiento hay en esta habitación. Hay gente escribiendo a máquina, moviendo papeles. ¿Dónde estamos? Imagino que ese personaje de ahí es Charles Ford, porque lo conozco por las fotografías. Ya está bien crecidito el hombre, ¿no? Ya tiene unos 55 años en este momento. Ves ese bigote tipo morsa que tiene, con esas gafitas. Sí. Tiene una fisonomía inconfundible. Muy peculiar, sí. Y claro, está asistiendo, casi a su pesar, al momento de la inauguración de la Sociedad Fortiana. Porque, claro, estamos hablando de un año, en 1931, donde él ya había publicado 3 obras, todavía le quedaba la última, ¿no?, que sería ya con carácter póstumo, y tenía seguidores, que le gustaban, oye, que lo que estás haciendo es una labor importante, que es verdad que hay que dedicar muchísimos años a ir recogiendo papeles y recortes de prensa de todo tipo. Entonces le querían hacer un homenaje. Entonces, bueno, pues se reunieron una serie de amigos. Entre ellos estaba el guionista Ben Hedge, también está Theodore Dreiser, está Alexander Woolcott y sobre todo está un escritor estadounidense, también actor, llamado Tiffany Taller, que es el que le insiste en que tiene que ser el presidente, porque evidentemente claro, se llama la Sociedad Fortiana. Lleva su nombre, ¿no? Pero Charles Ford, muy incrédulo en esta época, es verdad que le quedaba un año y pico de vida, sí. Luego él no sabía, no era consciente todavía que moriría al poco tiempo, pero él también se da cuenta de que este tipo de sociedades, por una parte como homenaje a él, pero también para perpetuar su trabajo, reúne a muchísimo cantamañanas, reúne a muchísima gente rara, y él no quiere ser presidente de una sociedad que no sabe lo que va a durar, que al final duró bastante. Me suena esa historia, tú. Exactamente, no sabe. Yo creo lo que todos hemos pasado por algo de eso, ¿no? Cuando nos han querido invitar a algún congreso, alguna cosa, y bueno, has dicho, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Dice, hoy no, mañana. Mañana. Bueno, pues Tiffany Taller, que es un poco el alma mater de todo esto, pues insiste, ¿no? Y le dice que casi le suplica que se haga cargo de la presidencia, y estamos ahí escuchando, porque tenemos ahí ese oído perfecto, ¿no?, para escuchar estas conversaciones por lo vaginis. Dice, mira, que él prefiere unirse a los Elks, que es una asociación benéfica, antes que ser presidente de la Sociedad Fortiana. Y al final tienen que nombrar presidente pues a uno de sus grandes amigos, a uno de los grandes difusores de su obra, que es Theodore Dreiser, con una serie de propósitos, de objetivos: poner en valor, por supuesto, los libros de Charles Ford, para que lleguen a un mayor número de personas. También combatir las críticas que le estaban intentando estigmatizar, porque por entonces ya te digo que le venía por la derecha y por la izquierda y por arriba y por abajo. También continuar su trabajo y ampliar el alcance de los temas fortianos. Todo esto, él lo veía más o menos con buenos o malos ojos. No quiso ya volver a asistir más a ninguna de estas sesiones, o sea, que para que veas tú el interés que tenía en la Sociedad Fortiana, pero sí que cumplió un objetivo primordial, ¿no? Se mantuvo en el tiempo, gracias a Tiffany Taller, y se mantiene hasta el año 59, hasta que muere Tiffany Taller, que por cierto muere con 57 años, igual que los años que tiene Charles Ford cuando muere, una especie de sincronicidad muy llamativa. Y esta Sociedad Fortiana lo que sí se encarga es de publicar cada cierto tiempo, en este caso trimestralmente, una revista o un boletín, que es Doubt, que es duda. Precisamente para eso, para poner en duda todo este tipo de hechos condenados, porque él lo dice al principio de su libro, dice que los hechos condenados son aquellos que son marginados, que son los excluidos por la ciencia dogmática. Habla de dogmática. Claro, al meterse con la ciencia, y fíjate que la mayoría de las citas y de las notas que él tiene vienen de territorios científicos, vienen de la astronomía, vienen de la sociología, vienen de la psicología. Es decir, él recoge informes de todo tipo, pero que son anómalos, que son aquellos que no se saben explicar muy bien. Bueno, pues este es el momento clave donde está muchísima gente, rechaza la sociedad, rechaza la presidencia. Dreiser se encarga de ello y niega pues prácticamente a él establecerse como una autoridad en estos tipos de temas. Fíjate, él dice, no me los creo ni yo, dice, como para aquí defender un poco la autoridad. Dice, yo solo los expongo y luego cada cual que saque sus conclusiones y sus teorías. Recordemos que él era estadounidense, nació en 1874 y falleció en 1932. Él también estuvo viviendo en Londres, o sea, recorrió
varios países, era un personaje inquieto, y Jesús siempre con esa idea de ser curioso, ¿no? De informarse. Imagino que le sucedería como a muchos, ¿no? De nosotros, que nos ha ocurrido de pequeños, de encontrar alguna noticia curiosa en un periódico que te llama la atención, y quizás a otros niños les pasa desapercibida, pero a nosotros que estamos tocados, ¿no? por ese halo del misterio, nos llama mucho la atención, ¿no? Intentamos hurgar, ¿no? Y buscar un poco más, ¿no? Claro, a él le pasó eso, y además se dio cuenta de que este tipo de trabajo no se había hecho hasta ese momento. Nadie había tenido la santa paciencia de estar durante más de 8 años y recoger más de 40.000 notas para luego convertir en este primer libro, que era el libro de los condenados. Pero claro, es que los fenómenos extraños que le fue recogiendo, igual que nos pasa a nosotros. Yo también todavía tengo recortes de joven cuando estaba en Valladolid. Sí, por cierto, mi primera charla pública y oficial que doy, la doy en la Sociedad Forteana de los amigos de Charles Fort en Valladolid. O sea que yo tengo también esa vinculación ahí con Charles Fort. Pero claro, él iba recogiendo esos fenómenos extraños, que hablaba de todo, ya te digo, hablaba de teletransportación, un término que generalmente se le atribuye a Charles Fort como inventor, caídas de ranas, lluvia de peces, lluvia de materiales inorgánicos, lluvia de avellanas, de telarañas, lluvias rojas, lluvias verdes, combustiones espontáneas, cosa que por entonces tampoco se hablaba, ¿no? De esas combustiones humanas espontáneas, de relámpagos en bola, que era un término también utilizado por Ford, de eventos poltergeist, de ruidos, de explosiones inexplicables, de levitaciones, de objetos voladores no identificados, de desapariciones inexplicables, de ruedas gigantes de luz en los océanos, de animales, es decir, críptidos, que no estaban todavía relacionados por la ciencia oficial, por OPAR, es decir, por esas desapariciones, tanto de objetos como de personas, que bueno, quedaban ahí como una reseña y nunca más se volvía a saber qué había pasado con ese objeto, con ese animal o con esa persona. Bueno, pues él crea toda una teoría, y eso es lo que le hace interesante, pues ya te digo, porque no solo hace una mera recapitulación de extrañezas y de fenómenos forteanos o fenómenos extraños, sino que él llega un poco a una teoría, o propone la existencia de un mar de los supersargazos ubicado en algún punto de la atmósfera terrestre o fuera de ella, al que iban o que venían pues determinados objetos, animales, materiales, personas de los que habían desaparecido o de los que aparecían de forma repentina o abrupta, utilizando el término de teletransportación. Claro, ese mar de los supersargazos llama mucho la atención, porque él pensaba que la humanidad es una de las que hay ahora, la que ha imperado, pero que anteriormente ha habido otras. Entonces él creía en la existencia no solo de seres extraterrestres, fíjate, estamos hablando de principios del siglo XX, sino también la existencia de hadas, la existencia de gigantes, incluso ponía nombres a los planetas y los lugares donde ellos procedían. En fin, se creaba unos líos mentales bastante sugerentes que luego contagiaba su entusiasmo a muchísimas personas, pero claro, eso también hizo que otros le tacharan, como Colin Wilson, le tacharan del santo patrón de los chiflados. Sí, desde luego. Fíjate, vamos a hacer un viaje al presente. Estamos en esta fundación, ¿no? del grupo, de la fundación del grupo Charles Fort, pero queríamos contactar con Óscar Fábrega. Él es licenciado en Humanidades, autor de un libro que queremos recomendar aquí, que está en 2 volúmenes, que se llama Homo Insolitus, publicado por Guante Blanco, en donde se hace una revisión casi biográfica de grandes personajes del mundo de lo insólito, y entre ellos precisamente no podía ser de otra forma, nuestro protagonista Charles Fort. Óscar Fábrega, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, bien callado, un placer estar con vosotros aquí. La primera pregunta que te quería hacer, ahora escuchábamos a Jesús Callejo, ¿no? Como quizás el inicio de esa investigación que podría ser más académica, más científica, se le fue un poco de las manos, ¿no? Y empezó a buscar soluciones a los misterios, pues un tanto intangibles. Al final, Charles Fort se convirtió en un crédulo, en un ensoñador. Bueno, al final, quizás no tanto al final, quizás casi desde el principio, ¿no? Sí, ¿no? Porque claro, yo creo que a él le pilló un poco el toro, ¿no? Es decir, él comenzó con su afán recaudatorio, se podría decir, ¿no? Él empezó a recopilar de una manera asombrosa y compulsiva todos los condenados, como él llevaba estas pequeñas noticias que aparecían en la prensa y que aparecían casi siempre en la sección de sucesos o en la sección de curiosidades, ¿no? Nunca en primera página ni se daba mucha importancia, pero a él precisamente lo que le llamaba la atención era eso, que algo que era tan llamativo, ¿no? Como por ejemplo que hubiese, no sé, una lluvia de piedras en el interior de una pequeña casa de Wisconsin, y no saliese en primera página, cuando eso debería ser algo mucho más importante que las noticias de la actualidad, ¿no? Y claro,
la constancia, o sea, el constatar que era de una forma masiva estas noticias aparecían en los medios y no se le daba importancia, hizo que él llegase a la conclusión de que la realidad era mucho más compleja de lo que la ciencia defendía. Se convirtió en un profundo anticientificista, en el sentido de que no negaba el método científico, pero sí negaba la manera de trabajar de los científicos, en el sentido de que obviaban todo lo que no podían explicar de primeras, pues bueno, quedaba al margen, quedaba condenado. Y de alguna manera él, pues, bueno, pues como acaba de comentar Jesús brevemente, él llegó a su propia teoría, bastante delirante y con bastante poco trabajada también, ¿no? Porque bueno, él no era un científico, al final era un periodista y sobre todo era un curioso, ¿no? Entonces le faltó quizás ese punto, ¿no? Claro, porque además, Óscar, algunas de las referencias, siempre que se habla, por ejemplo, del libro de los condenados, que yo no sé por qué en castellano se tradujo como Los Condenados, si en inglés es The Book of Damned, es decir, el libro de los malditos, bueno, hay un cambio, pero bueno, en cualquier caso, la referencia que hay en muchas ocasiones son esas lluvias de peces, ¿no? Esas lluvias de objetos insólitos que hoy demuestra la ciencia, pues por medio de la climatología, ¿no? Y que realmente, pues sí, hay sitios donde han llovido peces, ranas o piedras porque hay una serie de corrientes que lo levantan a los pobres ahí al cielo y luego caen sobre la tierra, ¿no? Todos esos elementos, claro, en aquella época eran desconocidos. Claro, y gran parte de las cientos o miles de referencias que le incluyen, no solamente en este libro, que como bien dice, debería llamarse el libro de los malditos, no de los condenados. Malditos en el sentido de que eran las cosas malditas para la ciencia, ¿no? Que de alguna manera no podían explicarla, entonces la apartaban, ¿no? Muchas de esas cosas hoy en día tienen una explicación, bueno, hoy en día y hace ya décadas, ¿no? Otras no tanto, y ahí es donde realmente se pone interesante esto, ¿no? Porque, como bien ha comentado también Jesús, estamos hablando de un auténtico pionero en casi todos los temas que nosotros tratamos dentro del mundo del misterio, ya sea como consumidores o ya sea como divulgadores o investigadores, ¿no? Es decir, es que fue pionero en el tema OVNI. Antes que nadie, ya él habló porque antes había habido referencias a objetos volantes no identificados, pero no se asociaban con extraterrestres. Él sí que lo hizo. Él habló también de civilizaciones perdidas. Él también habló incluso fue el primero que esbozó de una manera muy, muy naif una teoría de los alienígenas ancestrales, ¿no? Planteando que los dioses de la antigüedad realmente habían sido extraterrestres, pero él también hablaba de otras muchas más cosas, ¿no? Hablaba de OPARs, en una época en la que aún no existía ese concepto de OPARs, ¿no? Los OPARs son los objetos fuera de lugar, ¿no? Fuera de contexto, fuera de lugar, sí. Uh-huh. A ver, es verdad que hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? Este señor escribió en 1919, en una época en la que este tipo de literatura estaba condenado un poco al ostracismo de todas las corrientes ocultistas, o esotéricas o herméticas, ¿no? Que eran bastante crédulas al respecto, y que el gran público en general pues lo despreciaba por como algo prácticamente como circense, ¿no? Pero él también pecaba de eso, ¿no? Él pecaba también de ser bastante naif y bastante ingenuo, ¿no? En su propuesta. Evidentemente el tiempo ha cambiado y todo ha cambiado, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que de alguna manera si los amantes del mundo del misterio o los estudiosos del mundo del misterio tuviésemos que tener un santo patrón, sin la más mínima duda tendría que ser Charles Fort, ¿no? Porque fue nuestro pionero, fue nuestro abuelo, ¿no? Fue nuestro pionero, y sobre todo por esa curiosidad, ¿no? De hecho, hay un matiz importante que no sé si lo habéis comentado, pero que es muy curioso. Este hombre empezó cuando tenía ya cerca de 40 años. Empezó con esta labor, ¿no? De recopilar sus condenados, sus malditos. Pero cuando llevaba miles de referencias, él anotaba cada referencia en una pequeña tarjetita y así guardando en cajas de zapatos. Sí. Dado que no tenía el apoyo, consiguió el apoyo precisamente de gente relacionada con el mundo del ocultismo o de intelectuales de Nueva York o de Chicago de su época, pero aparte de eso el gran público no hizo caso, antes de publicar su primer libro, digo. Y un día se le fue la cabeza y quemó todo lo que tenía, ¿no? Y hasta que un tiempo después pues se arrepintió y comenzó de nuevo a recopilarlo todo. Y un factor importante también, esto es muy llamativo, los que hayan leído el libro de los condenados pueden comprobar que todas y cada una de las entradas que él incluye en ese libro están perfectamente referenciadas, es decir, se puede buscar en hemeroteca. Yo de hecho he hecho la prueba con alguna y efectivamente lo he encontrado. Otros, muchos no, pero son diarios que han desaparecido y que no están en hemerotecas conservadas, probaron en hemerotecas digitales, pero referenciaba todo el de Vick, ¿no? Era un perfeccionista en este aspecto, y eso también es de elogiar, ¿no? Porque hacen que el investigador actual pueda contrastar que en efecto esas noticias aparecieron. Sí, desde luego, Óscar, eso es uno de los grandes méritos que tiene, aparte de los que has citado, ¿no? Que fue un pionero en tantas cosas que muchos les hemos seguido los pasos, ¿no? Empezando por Berger y Paul Wells, que es el que le pone un poco también en el candelero,
para que fueran más conocidos, sobre todo a nivel europeo. Una de las cosas que tú comentas, además, porque a mí me interesa ya no solo lo que él recogía de datos, que eran muchísimos, sino que le intentaba dar una teoría. Y él era un defensor de una teoría o de una doctrina que por aquella época estaba en boga, que era el monismo. ¿Nos puedes un poco comentar por qué creían en el monismo y esto justificaba un poco toda su obsesión por estos hechos condenados? Sí. A ver, el monismo viene a ser lo contrario al dualismo, ¿no? Que de alguna manera, aunque la religión católica o las religiones del libro son levemente dualistas, también son en gran parte monistas, ¿no? En el sentido de que solamente existe un Dios, un creador, aunque con el matiz de que sí es verdad que hay una entidad que sea el demonio en sus muy diversas maneras, ¿no? Que también tiene cierto poder y tiende a manipular, ¿no? La creación y la realidad. Pero este hombre defendía que no. Él no se acababa de mojar con la existencia de un Dios, él era más bien lo que se podría llamar panteísta, es decir, que todo era Dios, ¿no? Él pensaba que había una sustancia, entendido de una manera muy amplia de sustancia, a un modo quizás aristotélico, una sustancia primitiva que de alguna manera era inteligente y que estaba presente en todo el universo al completo, y que esa sustancia incluía las propias reglas físicas, las propias leyes por las que se rige la materia a nivel del universo, pero también tenía una cierta inteligencia que de alguna manera permitía pues crear todo lo que se manifiesta, ¿no? Y claro, como digo, esto era una manera bastante sutil, ¿no? Pero lo curioso es que, claro, eso le lleva a la firme creencia, a la firme convicción de que como todo estaba compuesto por esa materia, todo es posible, porque nuestra ciencia se ha limitado a entender o a aprender con H intercalada las leyes que es capaz de explicar, pero no tiene en cuenta en nuestra ciencia que quizás esa esencia primitiva, ¿no? Ese Dios que en realidad lo es todo, a veces actúa sin ningún, sin ninguna lógica, simplemente porque sí. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque de alguna manera esto anticipa muchas propuestas radicales, ¿no? Relacionadas con la teoría del caos o con, como digo, propuestas panteístas que hay muchas en la actualidad y demás, ¿no? Además, él llegó a esbozar, no en este libro, sino en un libro posterior que se publicó póstumamente en el año 32, que se llama Wild Talents, talentos salvajes o algo así, en el que él llegaba a plantear una cosa curiosísima, que es algo que también está muy de moda hoy en día y también es bastante pionero, que es la teoría de la simulación, que planteaba que los seres humanos, quizás, los seres humanos no, sino esta creación, esta realidad en la que nosotros vivimos, pueda ser la creación de una entidad que está por encima de todos nosotros y que de alguna manera nosotros no la percibimos y consideramos que esto que vivimos es real, pero realmente no. Es como si fuésemos... El Matrix, ¿no? Claro, como lo del Matrix, pero también visto como un juego, ¿no? Él veía esa entidad como una especie de niño que jugaba con la realidad y que creaba cosas que animaba y que luego las dejaba ver cómo funcionaban a su rollo, ¿no? Que cuando quería pues acababa con ellas o intervenía en esa realidad, ¿no? Y de ahí esos hechos tan curiosos que no tienen explicación y que también parecen como eso, como un juego de niños, ¿no? Claro, es quizás la referencia que demuestra un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Que Charles Fort se puede estar de acuerdo o no, pero la forma de pensamiento como periodista, escritor, filósofo, casi, pues era realmente pionero en muchas cosas, porque hay que pensar que él nació en 1874 y falleció en 1932 y decir todo eso en aquella época, hace más de 100 años, pues es realmente solamente de verdaderos pioneros, ¿no? Óscar Fábrega, licenciado en Humanidades, autor de este libro Homo Insolitus, en 2 volúmenes, publicado por Guante Blanco. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, ha sido un placer y por supuesto un amén en honor a Charles Fort, que claro que sí. Un abrazo, Óscar. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Jesús, qué personaje tan fascinante este bueno de Charles Fort, y lo que decía yo ahora, ¿no? Pionero en muchas cosas que lógicamente se equivocó, ¿no? Se equivocó en gran, bueno, no voy a decir gran número de ellas, ¿no? Pero realmente fue el primero en tocar la puerta, ¿no? Y llamar la atención sobre estos fenómenos insólitos que realmente tendrían que estar en la primera página de los periódicos, no las noticias como ahora de que solamente ves política y fútbol y economía. Y es lo más aburrido del mundo, pero la economía al final es política, así que y es lo más aburrido, y estas cosas tan interesantes, ¿no? Están en las últimas páginas, ¿no? Sí, yo creo que eso
fue lo que le convirtió en un personaje atractivo, ¿no? Aparte de su personalidad un poco, pues eso, por una parte tímida, pero por otra parte, ya digo, socarrona, porque el tío se reía hasta de sí mismo y bueno, pues siempre se lo tomó con cierto sentido del humor y por eso él proponía cosas, ¿no? Decía que hablaba de los habitantes del Berea, que era el planeta de las hadas, o te hablaba del Monstruor, que era el planeta de los gigantes. O sea, el tío hacía sus composiciones del lugar porque buscaba algo, y eso yo creo que lo consiguió. Lo que él buscaba, aparte de que él se considerara un realista ultracientífico, de que fuera un defensor del monismo, él lo que buscaba era crear una realidad paralela a la que nos estaban contando. Él decía, cuidado con lo que nos están diciendo los estamentos oficiales, porque a lo mejor no es todo es verdad. Es decir, ha habido otras humanidades, hay gente que nos están visitando de otros planetas, que hay otro tipo de inteligencias, que hay objetos que no corresponden a los patrones adecuados, que hay animales criptozoológicos que no están recogidos por la zoología, es decir, por muchísimas cosas. Entonces, claro, eso sí, porque ahora podríamos llamar la teoría de la conspiración, pero es que en aquel momento, cuando él reseñaba todo esto, y no solo en este libro, en el libro de los condenados, sino en las otras obras, como es New Lands, Nuevas Tierras, Lo y la de Wild Talents, la que acaba de comentar Óscar Fábrega, pues en todo ello ya hablaba de sus astronautas ancestrales, hablaba de las bilocaciones, hablaba de los poltergeists. Entonces, claro, alguno ya se empezó a plantear, dice, oye, a lo mejor no estamos hablando de casos aislados. Es decir, si tú los reúnes todos juntos, ya no ves que es algo excepcional. Todo tiene una lógica. El problema, a lo mejor, de Charles Fort es que intentó buscar un patrón común, intentó buscar una lógica. Y claro, cuando tú intentas buscar una lógica en este mundo de arenas movedizas, pues desbarraba, y por eso pues muchos le criticaron, hasta el punto de que cuando él muere de leucemia en un hospital del Bronx, en el distrito de Nueva York, en el 1932, pues la necrológica del New York Times le pone como el enemigo de la ciencia. En lugar de decir, bueno, pues hombre, aportó su granito de arena, no, era como el enemigo de la ciencia porque él fustigó, ¿no?, a los científicos más ortodoxos, más reaccionarios o más casposos. Pero sí es cierto, lo que tú dices, llamó a la puerta de muchísimas mentes inquietas, que luego ha tenido un legado tremendo. Uno de los legados principales es el 1973. Bob Rickard es el que crea la maravillosa revista del 14 Times, una revista bimestral que a día de hoy todavía se sigue utilizando, haciendo. Sí, entonces, sigue editando. No deja de ser, pues eso, un heredero de esta labor que hizo Charles Fort, igual que la editorial Felguera está sacando una revista que se llama Agente Provocador, que en el fondo está siguiendo las mismas pautas, los mismos pasos de poner sobre el tapete pues esas materias que son un poco incómodas. Eso pasa también en los museos, ¿no, Nacho? Cuando tú y yo vamos a museos, hay piezas que sabemos que las tiene, pero no las expone, porque son o como... si las exponen, la cambian el registro y lo interpretan como otra cosa, ¿no? Eso, se pone el objeto votivo, que sirve para todo, ¿no? Pero dices, sí, si esto no coincide la cronología o no coincide lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque son incómodos, porque es un hecho condenado, porque es un hecho marginal y por lo tanto no conviene airearlo demasiado. Bueno, pues Charles Fort los aireaba y por eso pues le cayó lo que le cayó. Incluso, fíjate, un admirador suyo, y con esto termino, H.G. Wells, en fin, el autor de La máquina del tiempo y de La guerra de los mundos y tantas, pues conoció a Charles Fort, y a pesar de que le admiraba y en secreto le homenajeaba, pero en público, sabes que Wells era un defensor de la ciencia, en público llegó a decir una vez, Fort es un maldito pelmazo, solo escribe con revistas de periódicos raros. Entonces, bueno, pues esas cosas no le gustaban demasiado, porque en el fondo era, sí, te quiero mucho, pero luego me desmarco de ti porque lo que estás contando va en contra de los postulados científicos ortodoxos. Pero mira, a día de hoy seguimos hablando de Charles Fort, a día de hoy seguimos leyendo el libro de los condenados, a día de hoy se ha hecho una reedición que recomiendo por reediciones anómalas, con una introducción prodigiosa y magnífica de Grace Morales, en la editorial que dirige Pablo Vergel. Esta reedición del 2019 la recomiendo porque desde luego está llena de notas y sobre todo de elementos que sirven para entender mucho mejor ese vocabulario, que a veces inventaba ciencias él, ese vocabulario tan específico que utilizó Charles Fort. Así que a día de hoy, ya te digo, me parece un autor de referencia y todos, de una forma o de otra, hemos bebido de sus ubres. Desde luego, no hay que olvidar que, lógicamente, Charles Fort creció en un contexto, en ese Estados Unidos de finales del siglo XIX, le tocó vivir el primer tercio del siglo XX con la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y todo ello también debió de marcar, ¿no?, como a muchas personas,
su forma de pensar, su forma de reflexionar y las respuestas que podía encontrar ante algunas preguntas. Muchas de esas respuestas las vais a encontrar no solamente aquí en el Cronovisor, sino en La Escóbula de la Brújula, el podcast que tiene Jesús Callejo junto con su equipo, numeroso equipo, en Podium Podcast. Así que te vamos a seguir escuchando, Jesús, tanto en el Cronovisor como en La Escóbula, y solamente me queda ya darte las gracias una vez más por compartir con nosotros tu pasión, en este caso por un personaje común, nuestro queridísimo Charles Fort. Jesús, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Yo creo que ha quedado un Cronovisor muy fortiano. Totalmente. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. ¿Qué está haciendo? Bisagras, comandante. Ya. Mañana llegan más trabajadores. ¿De dónde demonios son? De Yugoslavia, Herr Comandante. Tengo que hacerles sitio. Háganme una bisagra. A la orden. Está muy bien. Pero hay algo que no comprendo. Quizá pueda explicármelo. No logro entender cómo si lleva trabajando desde las 6 de la mañana, solo ha hecho este montoncito de bisagras. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de la película del año 1993, La lista de Schindler. En ella se cuenta cómo un personaje, Schindler, lo que hace es conseguir, ¿no?, abrir la puerta para que mucha gente pueda huir de la devastación, del horror, de todo aquello que estaba vinculado a esa persecución de judíos, de gitanos, de homosexuales en la Segunda Guerra Mundial, especialmente los judíos, ¿no? Estas historias, ahora lo comentaba a micrófono cerrado con nuestro invitado Mario Escobar, han pasado en muchas ocasiones desapercibidas por el anonimato que muestran los propios protagonistas, ¿no? Incluso algunos oficiales alemanes que vieron el horror, ¿no?, que estaban protagonizando. Ellos nunca reconocieron ni que habían sido oficiales ni que habían ayudado realmente a muchos judíos, abriendo, como digo, esa puerta de la trastienda para huir. Mario Escobar, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues un placer estar contigo. Mario Escobar acaba de publicar con Ediciones B La Casa de los Niños, en donde se nos cuenta, ahora entraremos un poco en detalle, parte de esta historia. Mario, las guerras siempre tienen elementos absolutamente deleznables, negativos, inhumanos, pero también son capaces de sacar el lado más humano de la gente también, ¿no? Sí, yo creo que las guerras nos ponen al límite, ¿no? Y como bien dices, sacamos lo bueno y lo mejor que hay dentro de nosotros, y hay personajes que nos devuelven la fe en la humanidad, ¿no? Personajes como los que he podido descubrir con La Casa de los Niños. Yo siempre digo, ¿no?, cuando te rodeas de buena gente, al final te conviertes en un poco en cómo son ellos, ¿no? Y quiero pensar que mis personajes son más que personajes, en este caso son personas reales que contribuyeron a salvar vidas. Y en el caso de uno de ellos, especialmente Johann, pues este hombre además fue un ejemplo de virtud, podemos decir, hasta los 107 años, ¿no? O sea que yo creo que en cierto sentido nos devuelven esa fe en el ser humano, esa capacidad de enfrentarse al mal en su estado puro, como era el estado nazi. Desde luego, lo comentábamos ahora, ¿no? Hablábamos de esos oficiales. Yo, por ejemplo, que soy muy aficionado al mundo de la arqueología, estaban, por ejemplo, autores como C.V. Ceram, como Hans Baumann, que ellos eran periodistas y estuvieron al servicio de los nazis para hacer
los discursos, propaganda, sobre todo en la máquina de la propaganda, ¿no? Dice V. Ceran, por ejemplo, con ese clásico Dioses, tumbas y sabios, y Hans Baumann con todo lo que publicó sobre el mundo inca, sobre los antiguos egipcios, sobre Roma, sobre Grecia, y desde luego ni un solo comentario despectivo, nada, no se puede leer entre líneas ese origen tan oscuro que tuvieron en la Alemania nazi. Esto era quizás más común de lo que pudiéramos esperar, ¿no? Dentro del nazismo también estaba surgiendo ese reconocimiento de que algo no funcionaba y que lo que estaban haciendo era realmente una vuelta de tuerca muy exagerada, ¿no? Por dos cabezas pensantes muy locas que había arriba, ¿no? No, mucha gente pues intentó más o menos adaptarse al sistema, ¿no? Era muy difícil oponerse. Ya desde la llegada de Hitler en el 33, pues se quitó toda la oposición política externa, luego interna, acabó prácticamente con todos los intelectuales, huyeron de allí, Thomas Mann y otros muchos, ¿no? Y era muy difícil oponerse a un régimen como aquel. Mucha gente intentó contemporizar lo máximo que pudo sin crímenes de guerra, y otros en la clandestinidad intentaron ayudar a grupos minoritarios como estos, incluso los ocultaron en sus casas, pero era muy difícil resistir a un régimen como este, ¿no? En el caso de Holanda pasaba lo mismo. En cuanto llegan a Holanda, el primer año prácticamente toda la élite desaparece del país, y claro, un pueblo sin dirigentes, sin personas que les guíen, es más fácil de manipular. Eso lo cuentas un poco en tu novela, La casa de los niños, ¿no? En donde se desarrolla esta historia que comienza en el año 1942, en un espacio, en un escenario, nunca mejor dicho, idílico, ¿no? Como puede ser un teatro, y con una figura, para mí era totalmente desconocida, Johann van Hulst, que es el protagonista de este cuidado, ¿no? de niños, ¿no? Bueno, Johann van Hulst para mí es también un gran descubrimiento, ¿no? Estaba pues investigando para otra novela y tú lo sabes bien que a veces estás investigando una cosa y te salen libros, sí. y me pasó que llegué a Johann, ¿no? Para mí Johann es mucho más, ¿no? que solo una persona que salvó a judíos, que fue una cosa muy importante, sino un modelo, ¿no? de esos tipos de políticos que ya no existen. Vivió hasta los 107 años, un hombre con una trayectoria política intachable, fue senador, fue eurodiputado, fue el líder de su grupo parlamentario, un hombre que le hicieron un homenaje, ¿no? En Europa cuando se jubiló, le dieron todas las distinciones que hay en los Países Bajos, y que en cambio, como bien decías, esta parte de su ayuda a los judíos la tuvo siempre en segundo plano. Él siempre decía que los verdaderos protagonistas eran los niños que había salvado, y que lo único que se arrepentía es de no haber salvado a más, ¿no? Hablaba de un momento muy dramático en su vida, cuando ya tienen que salvar a los últimos porque están a punto de cerrar la guardería donde una mujer estaba cuidándolos, que era de origen sefardí, y entonces tiene que elegir y coge 10. Y luego siempre dijo, ¿y por qué no cogí 15? ¿No? Era la última vez, la última oportunidad, ¿no? Y él siempre quiso quitarse ese protagonismo, pero realmente fue un héroe junto a esta mujer Pimentel y Walter Susskind. Ellos tres, de alguna manera, pues crearon un plan, un sistema para salvar a estos niños, y si no hubiera sido por ellos, más de 600 vidas hubieran sido cercenadas para siempre, y no habría ni recuerdo de ellos, ¿no? Entonces, Johann es un hombre al que yo creo que merece la pena conocer. Desde luego, ¿no? Y acabas un poco en insistir en ello, en el comienzo de tu relato. ¿Cómo llegas tú a la figura de Johann van Hulst? Porque lo comentabas, ¿no? Esta gente tiende, mejor dicho, a permanecer en el anonimato, a no querer sentirse un héroe. Ellos entienden que hicieron absolutamente lo normal. Hay otro caso, por ejemplo, Gino Bartali, el campeón del Giro, el ciclista internacional italiano, que durante los entrenamientos se escondía en la barra de la bicicleta pasaportes para llevarlos de ciudad a ciudad para salvar un montón de judíos en Italia. Hay gente que estaba y no se supo nunca, solamente después de muerto que alguien lo comentó y salió documentación que lo demostraba, ¿no? Pero Gino Bartali jamás lo dijo en vida, que podría haber presumido de ello, ¿no? Pero es un común denominador a todos, ¿no? El permanecer en el anonimato. Sí, Johann lo hizo sobre todo en la primera etapa de su vida. Luego más adelante fue nombrado justo entre
entre las naciones, que somos una distinción que da el pueblo judío, ¿no? Aquellas personas que de manera altruista, como Johann, ayudaron a tantos y tantos judíos. Y en la última etapa de su vida, en cambio, quiso recuperar la memoria. Eso también le pasa a algunos, ¿no? He visto varios casos de personas que al final de su vida dicen, bueno, esto tenemos que transmitirlo a la siguiente generación, es muy importante que sepan lo ocurrido, ¿no? Y cuenta además un testimonio muy impresionante de cómo él reacciona. Como bien decíamos al principio, la mayoría de la gente intenta sobrevivir, mirar hacia otro lado, no implicarse, pero él cuenta una escena desgarradora, ¿no? Porque su escuela, él era profesor de profesores, de maestros, estaba enfrente del teatro, entonces cada día veía cómo se iban formando esas filas de judíos, cómo iban metiéndolos para registrarlos en ese teatro, que a veces pasaban, imagínate, semanas en butacas sentados, ¿no? Y entonces ve que a una niña se le cae una muñeca y el padre intenta pues recuperarla, al salirse de la fila un nazi empieza a pegarle hasta la muerte, ¿no? Y él dice, yo no puedo consentir esto, ¿no? Aunque no me vayan a tocar a mí, aunque yo para ellos sea algo o lo que sea, necesito hacer algo, ¿no? Y justo esas cosas del destino, ¿no? Su pared estaba pared con pared, la del edificio donde trabajaba, con la guardería de Pimentel. Esta Henriette era una mujer también excepcional y curiosamente pues eso permitió que pudieran pasar los niños de un lado a otro y salvar a muchos, ¿no? Entonces se tienen que dar un montón de circunstancias y parece que en esta ocasión se dieron. Además lo acabas de anunciar un poco, lo cuentas muy bien en la novela, el ingenio, ¿no? que hubo para poder escapar, ¿no? de hacer esta red de túneles casi, ¿no? Para poder escapar del teatro y de esa cárcel tan feroz. Sí, porque mira, otro de los personas reales, Walter Susskind, también le va a suceder algo curioso. Se va a encontrar, él es el que lleva el registro judío para la deportación, y un día en la oficina entra un oficial de las SS que se llama Ferdinand, y han sido compañeros en la escuela de banco, porque aunque él era de origen alemán, se había trasladado a Holanda para escapar de la persecución a los judíos, y este Ferdinand son amigos de la infancia, y entonces le deja, es como que confía más en él y le deja más pues manga ancha para hacer las cosas, y es lo que va a hacer Susskind para ir borrando niños de la lista. Por eso la lista es líder, ¿no? Porque es muy parecida, ¿no? Sí. Como van borrando niños que llevan esta guardería de Pimentel, esta mujer también excepcional, porque de estas familias sefardíes que triunfaron en Ámsterdam, que eran excepcionales, y ella, claro, ya tiene esos niños que no están en ningún sitio registrado, pero ¿cómo los saca de allí? Es cuando llega un acuerdo con Johann, y a través de una tapia que separaba ambos jardines, pues logra uno a uno ir sacando hasta este número de 600 niños, y luego Johann tiene que llevarlo a familias que alejadas de Ámsterdam pues los escondan, los tengan durante el tiempo de la guerra, con la esperanza de que algún día podrían volver, ¿no? Entonces, claro, es una trama en la que hay un montón de personajes necesarios para que se produzca esto, y que lograron durante más de un año y pico pues que nadie se diera cuenta de cómo iban haciéndolo. Entonces es increíble que pudieran pues lograr algo así en un momento en el que además tenían enfrente a las SS. Hay escenas increíbles, ¿no? Johann una vez llevaba un bebé en una mochila, ¿no? Porque justo paraba el tranvía enfrente, se montaba al tranvía y ese bebé empieza a llorar, ¿no? Entonces son situaciones que parecen de película, pero fueron reales, de niños sacados del horror nazi. Y para mí pues es en un momento como el que vivimos, ¿no? Sin modelos, de tanta confusión, pues tener gente como estos personajes que nos muestran su gran humanidad. Yo espero que nos dé la esperanza de un mundo mejor, a pesar de que está subiendo todo el fanatismo, ¿no? y los radicalismos ahora mismo. Claro, porque lo triste es, lo tenía anotado para preguntártelo, que este tipo de historias, por desgracia, solamente se conozcan o por una película o por una novela como la tuya, La casa de los niños, que está muy bien, ¿no? Pero es cierto que es una forma de divulgar, ¿no? hasta extremos que quizá de otra forma no se puede llegar, ¿no? Pero siempre también se rodea quizás de un halo de... Bueno, pues alguna gente puede pensar, bueno, pues esto está bien, está basado en hechos reales, pero claro, es una película, ¿no? Por ejemplo, la historia de Ángel Sanz-Briz, que aquí tuvimos a su hijo y que contaba cosas realmente espectaculares, también ha sido muy conocida, pues gracias a la televisión, y no por el propio reconocimiento que se le haya hecho, que sí que se le ha hecho, pero quizás no el necesario, ¿no?
Sí, la ficción tiene un poder que es increíble, ¿no? Que es llegar al gran público, pero siempre digo que en España falta, pues en el sistema educativo, una memoria, ¿no? Memoria del Holocausto, memoria de la Segunda Guerra Mundial. Yo he podido participar, por ejemplo, en algunos congresos que hay en la Universidad de Valencia, que organizaba para profesores, que era buenísimo, ¿no? Porque se hablaba a los profesores para que luego transmitieran esto a sus alumnos. En la Universidad Complutense hubo hace poco otro, pero tenemos un gran vacío y estamos pues muy atrás de países europeos en los que esta memoria es importante, ¿no? Incluso con nuestra propia memoria, ¿no? Nos falta un gran museo sobre la guerra civil, nos falta pues que haya debates abiertos de profesionales, de gente. Y además muchos españoles murieron en los campos de concentración y lo tenemos como, bueno, pues como una anécdota casi, más que una seña, una muesca en nuestra propia historia, ¿no? Sí, además yo siempre digo que la Segunda Guerra Mundial realmente empezó en el 36, porque no solo es que usaron el armamento y todos los métodos, el bombardeo de ciudades civiles, ¿no? De ciudades inocentes sin buscar unos objetivos militares, sino también se enfrentaban dos grandes ideologías, esas dos ideologías que dominaron todo el siglo XX, ¿no? El nazismo y fascismo por un lado y el estalinismo por otro, ¿no? Y fue el escenario ideológico también, ¿no? Si no hubiera habido esta intervención de las potencias extranjeras, la guerra civil hubiera durado unos meses como mucho. Seguramente no hubiera triunfado el golpe de Estado porque la mayor parte de los recursos estaban en el bando republicano, ni siquiera el ejército de África hubiera podido pasar a la península y hubiera acabado en un golpe de Estado, una pequeña guerra, ¿no? Pero vemos que por desgracia nos metieron de lleno en lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿cuál era el futuro que les esperaba a estos niños? Parece una pregunta de perogrullo, ¿no? Pero imagino que serían enviados a campos de concentración en Alemania o en otros lugares, fuera también de su propio entorno, ¿no? Que también es algo traumático sacarlos de sus países y que estén, lo escuchábamos por ejemplo en el fragmento de la película, ¿no? Al comienzo de la lista de Schindler, donde traen a gente de la ex Yugoslavia, o sea, sacarlos de tu país, del sur de Europa para llevarlos al norte. Todo eso también crea pues mucho estrés en las personas y aparte de ya el hecho de ser señalado por ser sencillamente judío, ¿no? En el caso de Holanda, que eran más o menos unos 130.000 judíos en el país, más otros 20 o 30.000 extranjeros, se les empezó a concentrar a partir del año 42 en la ciudad de Ámsterdam. De hecho, el barrio judío de Ámsterdam, que es un barrio precioso de cerca de la ciudad, ahí se concentró a la mayor parte de la población y luego se les mandaba a un campo de tránsito que se llama Weilburg, que estaba justo en la frontera con Alemania, que había sido campo de refugiados judíos alemanes que había hecho el propio gobierno al principio, ¿no? Y de ahí luego acababan en campos o de trabajos forzados o de exterminio. A un niño lo único que le quedaba era ir a un campo de exterminio, porque los menores de 12, 13 años eran totalmente asesinados cuando llegaban a estos campos, igual que las mujeres embarazadas, los ancianos. Por tanto, su futuro era desaparecer textualmente, ¿no? Y es un milagro que estas personas lograran salvar a tantos niños y en el caso además holandés fue especialmente sangrante. Fue el país después de Polonia y Alemania que más judíos murieron en proporción. Sobrevivieron aproximadamente unos 4.000 de todo este gran grupo, ¿no? Escondidos en diferentes lugares. Y la mayoría de los judíos sefardíes que tienen tanto que ver con esta historia también desaparecieron casi hasta su total extinción en los Países Bajos. Claro, no me pongo un poco en la piel, ya como última pregunta. Mario Escobar, autor de La Casa de los Niños, publicado por Ediciones B. El profesor Johan van Hulst, claro, tenía que elegir, ¿no? Era como una quiniela, ¿no? Y algún niño diría, ¿y por qué ha elegido a mi compañero y a mí no? ¿No? Tiene que ser una situación realmente terrible. Pues mira, ¿sabes por qué los elegían a veces? Por el color del pelo. ¿Por qué? Porque una persona rubia era más fácil camuflarla, decir que era un sobrino, un nieto que venía a meterlo a tu casa, y luego ya hacia el final se dieron cuenta que hacia el sur de Holanda había más gente morena y que también podían enviar pues a niños allí, y entonces empezaron a seleccionar algunos morenos, pero a veces los rasgos físicos eran determinantes, ¿no? Porque si podían ser localizados de una manera muy rápida por las SS o el Partido Nacional Socialista holandés, pues iban a acabar esa familia, porque esa familia que les guardaba un niño podía acabar no solo en la cárcel, sino en otro campo de concentración, incluso de exterminio, ¿no? Entonces tenían mucho cuidado ahí, y a veces la selección era tan fortuita como esa. Y también la edad, ¿no? Cuanto más pequeño, más fácil era que se adaptara. Muchos de estos niños judíos también eran de otros países y no hablaban bien neerlandés, entonces de alguna manera pues eso contribuía a esa selección.
Una historia terrible, pero también fascinante, al mismo tiempo de la que se puede aprender muchísimo, ¿no? Siempre lo hemos dicho y parece que es una especie de mantra, ¿no? De conocer el pasado te va a permitir no caer en los mismos errores, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el ser humano estamos en el siglo XXI y parece que está condenado a repetirlo, ¿no? Siempre, y estoy convencido de que ojalá me equivoque, ¿no? Pero seguro que sucederá tal y como sucede, ¿no? En algunos lugares como Asia o como África, pero como no están tan cerca de nosotros, ¿no? Pues no lo tenemos en cuenta o parece que no sucede nada, ¿no? Pero ahora mismo está sucediendo, por ejemplo, en algunos lugares de África. Mario Escobar, autor de esta novela publicada por Ediciones B, La casa de los niños. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues gracias a ti. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Ese conde de Castilla ha roto el tributo de las 100 doncellas, poniendo en peligro los reinos cristianos. Exageráis, esposa. Estoy segura que todo el mundo te tomará por débil, querido esposo, si dejas que se te suba las barbas. Ya sé que opinas que los reyes tienen por misión conciliar su poder con la fuerza de sus vasallos, pero Fernán González no se detendrá hasta acabar con nosotros. Que rompiese con ese ignominioso tributo era una justa decisión. Pero no ha contado contigo. No debes permitirle esas altanerías ni esas pretensiones. Tú eres un rey, y de León. Tonterías. Es posible que me prepare alguna pillería, pero es el mejor guerrero que tengo en la frontera y por eso le soporto. Tu padre mató a 6 de los mejores caballeros de Castilla. Mi padre era más débil que yo, por eso usó de la violencia, que es de lo que echan mano los débiles sin autoridad. Tranquilízate, esposa. He mandado llamar al conde Fernán González para saber qué peregrinas ideas le rondan por la cabeza. El Valle de las Espadas es el título del fragmento de la película del año 1963, una película dirigida por Javier Setó, en donde se nos habla de las vicisitudes que vivía el Reino de León y el flamante y beligerante entonces e incipiente Reino de Castilla
allá por el siglo X. Es una historia, quizás una de las más desconocidas de la historia de España. La historia en realidad habría que decir de la península ibérica, porque el sueño de España todavía no había nacido. Es algo de lo que vamos a hablar con nuestro invitado también en los próximos minutos aquí en Ser Historia. Él es David Sañudo y acaba de publicar con Edasa una novela que recomendamos desde aquí, La Victoria Perdida. David Sañudo, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, muchísimas gracias por recibirme. A muchos les sonará la voz. David Sañudo es compañero del Hoy por Hoy Ser Madrid Sur, pero también tiene, como muchos de nosotros, esa inquietud de no solamente estar delante del micrófono, sino también compartir su pasión por la historia. En este caso la ha reflejado, la ha proyectado en esta novela, como digo, La Victoria Perdida. David, lo acabo de decir, ¿no? Es una de las etapas más desconocidas de nuestra historia, de la que no voy a decir que no haya información, sino que quizás no está muy divulgada. Por eso de ahí también un poco el valor de tu trabajo. Bueno, es que de hecho a estos siglos se les ha venido en denominar los siglos oscuros. Siglos oscuros por el desconocimiento que tenemos de ellos, pero también por los mitos que se habían creado de atraso y demás. Pero no fueron oscuros y por suerte cada vez además tenemos a más historiadores que echan luz sobre ellos. Estoy pensando a Iñaki Martín Viso, Álvaro Castro, Ladero Quesada, Gonzalo Martínez Díez, Ainhoa Castro, Carlos de Ayala, y eso solo en los reinos del norte. Pero fíjate, en la novela, para desmentir también eso de la oscuridad, en la novela uno de los escenarios clave son los escritorios en las bibliotecas de los monasterios. ¿Por qué? Pues porque una sociedad que crea una obra de arte como son los Beatos no puede ser una sociedad oscura. Los Beatos son esos unos libros iluminados magníficamente, con todo lujo, con los comentarios al Apocalipsis al Beato de Liébana. Si se hace eso no puede ser una sociedad oscura. Sí que es verdad también que he intentado que el lector se ponga en la novela en la piel de esas gentes que están a las puertas del año 1000, en el que, según la Biblia, se iba a acabar el mundo. Y cómo son testigos, y cómo lo verán y cómo lo analizarán, de eclipses como el de la batalla de Simancas con el que comienza la novela, cometas en los cielos, terremotos que cambian el curso de los ríos, erupciones volcánicas tremendas que desde Islandia afectan al clima en todo el planeta. También es verdad que al mirar la historia del siglo X, especialmente en los reinos cristianos, estamos todos cegados por el califato de Córdoba que acaba de proclamarse y que marca todo lo que pasa en lo que hoy es España, o en la península ibérica, mejor dicho. Es cierto, ¿no?, que en aquella época, en el siglo X, todavía no existía ni siquiera el sueño de una España tal y como la entendemos en la actualidad, pero hay que conocer, ¿no? Es ineludible, ¿no?, conocer la historia de esos diferentes reinos, ¿no? El reino de Castilla, el reino de León, el reino de Aragón, luego lo que sería el Andalus. Es imprescindible conocerlo todo para ver de dónde venimos, ¿no?, de dónde vienen todos los pueblos que forman esta piel de toro, y sobre todo conocer nuestro pasado, nuestra cultura y realmente el sentimiento más ancestral, ¿no?, de nosotros. Es que, además, por lo que sea, en ese siglo X en el que se ubica la novela, se han querido colocar, especialmente en el siglo XIX, quisieron colocar allí, ubicar allí los cimientos de muchos de lo que hoy son países, estados, nacionalidades de la Europa actual. Pasa, por ejemplo, con Castilla y con Fernán González, pasa con Cataluña y con Gifré el Pilós, pasa con la Córdoba de Abderramán III, que sigue siendo un referente. Pero no solo aquí, porque al otro lado de los Pirineos encontramos el nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico, el origen de Inglaterra, de Croacia, de Hungría, de Polonia, de Dinamarca. Por lo que sea, algo tiene este siglo que le hace especial. Encontramos además, por ejemplo, en esta época los primeros documentos escritos en una lengua diferente al latín, pero en lo que se refiere al escenario concreto de la novela, también se produce en esta época el primer gran enfrentamiento León-Castilla, y en el libro cuento precisamente esa tensión que lleva al rey Ramiro incluso a encarcelar al conde Fernán González. Desde luego que las relaciones entre el reino de León y Castilla en aquella época, bueno, pues tuvieron sus más y sus menos, ¿no? Pero ¿Cómo era esa comunicación? ¿Cómo era ese estatus entre Castilla, entre León? Es una época de reconquista, ¿no?, también. Pero había más acuerdos de lo que pudiéramos imaginar en un momento, ¿no? Las relaciones entre algunos castellanos y algunos gobernantes leoneses con, por ejemplo, los emplazamientos de Al-Ándalus eran más dulces, eran más diplomáticos y cotidianos que lo que pudiéramos esperar en un momento, ¿no? Sí que había conexión, ¿no?, entre ese reino de León y Al-Ándalus.
Claro, por supuesto, la diplomacia es un agente muy importante en esta época. Había tratados de paz, aunque también se rompían, como pasa ahora y como ha pasado a lo largo de la historia, entre los reinos cristianos del norte y el califato de Córdoba. De hecho, después de la batalla de Simancas, que termina con, entre comillas, la derrota o la retirada, podríamos decir, de las tropas califales, el califa Abderramán III manda a León a uno de sus consejeros más cercanos, como es el judío Hasdai Ben Saprut, una de las grandes personalidades del siglo X en la península ibérica, y él negocia el Tratado de Paz, donde no solo entra León, también parece que vincula al Reino de Navarra. Se negocia durante esa embajada en León la liberación del gobernador de Zaragoza, que había sido capturado por los cristianos, también la recuperación de un Corán valiosísimo que era muy importante para el califa. Es decir, había muchísima relación. Y luego, de hecho, ya en el periodo amirí, con Almanzor especialmente, casi podemos hablar de nobles cristianos aliados de Almanzor, aún en contra de los intereses del propio reino. Y aunque pudiéramos pensar que estamos hablando de un mundo aislado, no es así, porque esa diplomacia a la que antes nos referíamos lo demuestra no solo en el ámbito peninsular. En el libro también hablo, y es un punto crucial en la novela, de una embajada que llega desde Bizancio a Córdoba con varios escritos, regalos del Basileo al califa, y en esas relaciones, además, que no son relaciones puntuales, sino que son muy duraderas, se estableció una conexión entre ambas cortes, a veces incluso paralelismos, imitaciones entre ambas cortes, o también, por ejemplo, las relaciones que hay de Córdoba con el Sacro Imperio Romano-Germánico por esa época, con embajadas. Una de las figuras más importantes de este periodo es Ramiro II, rey de León, un rey que también adquirió el título de emperador. Nosotros los leoneses pues estamos muy orgullosos de Ramiro II, y sin lugar a dudas, bueno, quizás yo siempre lo he comentado, ¿no?, con algunos amigos historiadores leoneses, la idea de emperador, bueno, pues quizás está un poco sobrevalorada, ¿no?, pero no quita en absoluto un ápice de la importancia que tuvo como rey de León, y sobre todo en el contexto histórico que le tocó vivir, ¿no es así, David? Sí, el contexto es la palabra clave aquí, porque frente a Ramiro II se encuentra el califato de Córdoba y Abderramán III, con todo el poder económico y militar que tiene detrás. Ramiro II es una figura clave, obviamente, en la novela. La novela comienza, como comentábamos, tras la batalla de Simancas. Vencen los leoneses, sorpresivamente diríamos, pero Ramiro II se da cuenta que incluso después de esa victoria es imposible derrotar a la poderosa maquinaria andalusí. Ha dado la casualidad, aquí ya entra la ficción, de que quien sería después San Rosendo ha encontrado en Galicia una referencia en viejos documentos a un objeto legendario, una reliquia, un objeto mágico, diremos, que puede otorgar a los ejércitos de León el poder de la victoria. Y entonces el rey Ramiro pone sus esperanzas en encontrar ese objeto. Tiene que buscar más pistas y encarga a un monje, el monje Julián, que recorra diferentes monasterios buscando pistas o referencias al objeto en cuestión en crónicas antiguas. Y aquí viene el gran protagonista de la novela, Ramiro II, viendo que hay muchos a su alrededor que estarían interesados en que la misión fracasase, encarga a un joven noble, a Álvar Laínez, hijo del conde de Aquilare, un condado en las montañas de León, le encarga escoltar al monje Julián por todos estos lugares. Pero es verdad que, y yo creo que eso se ve a lo largo de la novela, el reinado de Ramiro II no fue nada sencillo. Entre los problemas, ¿no?, que había en aquella época era... lo hemos mencionado un poco, ¿no?, por encima, esa sed de gobierno, esa sed de poder, igual que sucede hoy con los políticos, que de diferentes partidos intentan ponerse a la zancadilla unos a otros, llegan a acuerdos, pero luego el siguiente rompe el acuerdo que había hecho su predecesor. Esto lo vemos exactamente igual a lo largo de la historia, ¿no? Ramiro II, por ejemplo, se ve ante el problema de que su hermano Alfonso IV, el monje, que le había cedido el trono, ahora dice que no, que lo quiere recuperar, ¿no? Este tipo de problemas eran de lo más común en aquella época, sobre todo por esa idea que se ha perdido también en la actualidad, no solamente de la ambición por el poder, sino la idea del honor, la idea del valor de una familia determinada para enarbolar una serie de ideas, a veces religiosas, a veces vinculadas con ese honor tan importante en el momento. Estos dimes y diretes y estas
estas zancadillas que se ponían y a veces cesiones y luego zancadillas eran muy comunes en aquella época. Fíjate, el reinado de Ramiro II está repleto de todo eso desde sus inicios, porque tenemos que tener en cuenta que él se hace con el poder. En un primer momento, Ramiro II hereda de su padre apenas unas tierras alrededor del río Miño. Luego muere su hermano Sancho, se hace con toda Galicia. Luego, como tú comentabas, su hermano Alfonso se retira a un monasterio tras la muerte de su mujer y, según la tradición visigoda, si uno ingresaba en un monasterio y era tonsurado, ya no podía volver a ceñirse la corona, aunque luego intentase hacerlo Alfonso. Y Ramiro tiene que luchar contra sus primos, contra su hermano que se rebela, contra los nobles que quieren más poder. Es decir, es un reinado muy complicado, y a pesar de eso él triunfa sobre todo, e incluso, como decíamos antes, triunfa o consigue sobrevivir al califato de Córdoba. Y claro, la cuestión es que ese reinado fuerte de Ramiro II no tiene continuidad en el tiempo, porque incluso durante su periodo de gobierno, y esto también lo reflejo en el libro, ya se empiezan a ver disensiones entre sus hijos. Él se casó en un primer momento con una noble gallega, cuando él era apenas, como digo, el señor de unas tierras en la zona del Miño, pero luego, cuando ya accede al trono leonés, repudia a su mujer y se casa con la hija del rey de Navarra, buscando una alianza más cercana con un reino vecino y más poderoso. Claro, tiene hijos con las dos mujeres, y esos hijos luego pelearán por el trono. Es una cuestión que se ve, yo creo, perfectamente en la novela, donde la ambición en esa gran familia de los reyes, pero también, por ejemplo, en la familia del protagonista, la familia de los Flagínez, es una de las claves de las engranajes que mueven la maquinaria, el buscar un mejor futuro, un mejor casamiento. En el caso de, por ejemplo, Álvar Laínez, a quien en la ficción de la novela su padre le dice que las tierras van a ser íntegras para su hermano mayor, él intentar labrarse alguna opción mediante mercedes que le pudiera conceder el rey, o algún tipo de dominio, algún tipo de condado que le permitiera subsistir. Claro, todo esto al final también choca con, en el caso de Álvar, el protagonista, con las tentaciones, entre comillas, diremos, que le llegan de traicionar al rey haciendo fracasar la misión. David Sañudo, autor de La Victoria Perdida, ya para ir acabando, ¿qué monumentos han llegado de esta época, de este siglo X, con los que podamos reconstruir un escenario, un paisaje, para poder decir que estos personajes estuvieron en este lugar, estuvieron en esta iglesia, en esta ermita, en este palacio, en este campo de batalla? Para muchos, ¿no?, la ubicación física, ¿no?, de estas ideas, de estos momentos de la historia, su valor, su importancia, era ese, ¿no? Podríamos reconstruir parte de ese paisaje arquitectónico del siglo X. Sí, lo primero decirte que yo, una de las cosas con las que más he disfrutado con la novela ha sido precisamente visitando los escenarios de la novela. Lo que tú comentabas, es cerrar los ojos y pensar un poco en tu personaje, en tus protagonistas, viviendo las escenas que tú has creado en tu mente. Por ejemplo, vamos a ver, estamos hablando de siglo X, arte prerrománico, mozárabe, de repoblación, una mezcla de todo, porque obviamente en el arte no hay líneas que no sean difusas. El arte prerrománico tiene en Asturias su gran exponente, pero en este caso la novela se desarrolla principalmente al sur de esas montañas, al sur de toda la cordillera. En Tuleón, Palat de Rey, la iglesia pequeñita de Palat de Rey, que es un sitio tal vez fuera de los grandes reclamos que tiene León, pero yo recomiendo visitar Palat de Rey. También, por ejemplo, San Miguel de la Escalada, aunque no es un escenario de la novela, es una iglesia un poco a desmano, pero yo les aseguro que si ustedes van a San Miguel de la Escalada van a disfrutar de una ermita de esa época. Siguiendo, según pienso en escenarios de la novela, y aunque es verdad que todo eso se reconstruyó después, el monasterio de Ripoll, lo que tenemos ahora, especialmente la estructura, es un siglo posterior, diríamos, de la época de la Batuliva, pero también nos podemos hacer una idea de lo que se vive en la novela, o San Joan de las Abadesas, muy cerca, donde además se vive un momento muy peculiar de la novela, que yo entronco con una leyenda casi fundacional de Cataluña, como es la del Comte Arnau, San Millán de Suso,
Bueno, pues también muy evocador todo lo que ocurre en San Millán de Suso. En fin, yo creo que son esos algunos de los escenarios en los cuales se puede ir desarrollando la novela, porque tanto de la Lleida musulmana como de la Zaragoza musulmana no quedan demasiados restos. La estructura tal vez urbana sí, pero no grandes restos como tal. Yo creo que eso podría ser... mira, uno que no se me olvide, porque aunque es una reconstrucción, también refleja fielmente cómo fue la torre alta y lapidia de Tábara en Zamora, uno de los grandes scriptorium que había en los reinos cristianos, y el lugar donde trabajaba, por ejemplo, la monja creo que puede ser la primera artista femenina que firma sus obras en la península ibérica. Ella firma el Beato de Girona, y voy a aprovechar, ahora que sale otra vez el nombre de los beatos, para, además del arte como edificio, recomendar que la gente, a través del arte de las obras literarias creadas en esa época, consulte los beatos, porque también es una muy buena manera de acercarse a cómo fue esa época en la que yo ubico la Victoria perdida. A mí me parece que es mucho lo que tenemos que aprender todavía de la Edad Media, en esas vicisitudes entre los reinos de Castilla y de León. Yo, como leonés, pues siempre, claro, la cabra tira al monte, ¿no? Que dice el refrán. Pero desde luego a mí me parece una historia fascinante la de todos los reinos de la península ibérica, que bien es cierto que en este siglo X la idea de España no existía todavía, pero tienen muchos elementos en común, esa conexión, esa vecindad, ¿no? que los hace partícipes de una misma geografía y, en definitiva, de una misma historia. Todo esto lo podemos encontrar en La Victoria perdida, publicada por Edasa, obra de nuestro compañero, director, presentador del Hoy por Hoy Ser Madrid Sur, David Sañudo. Como decimos siempre, David, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, Nacho. Llegamos al final del programa, ya no tenemos tiempo para más. Recordad que a través de los podcasts de Ser Podcast podéis escuchar tanto este programa completo, absolutamente completo, como todos los emitidos hasta ahora, ya 688. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante de los mandos de esta máquina del tiempo, nuestro compañero David Nieto. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.